Secundaria segundo grado. Matemáticas. La probabilidad teórica de un evento. Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Recuerden estar atentas y atentos para reflexionar y comprender los planteamientos que vamos a estudiar. Les recomiendo realizar anotaciones de los aspectos que consideren importantes, así como de las dudas que puedan surgir a lo largo de esta sesión. Yo soy Raquel Bernabé Ramos y me acompaña el maestro Eduardo Mendoza Camacho, a quien me da mucho gusto saludar. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestra Raquel. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta sesión aprenderemos un tema muy interesante relacionado con las matemáticas. Hoy conocerán la noción de probabilidad teórica de un evento. Allá en casa, recuerden que es importante participar en las actividades que les vamos a proponer a lo largo de la sesión. Para ello, les recomiendo que lleven un registro de las ideas principales, las preguntas y reflexiones que surjan durante el desarrollo de esta sesión. Por lo mismo, les sugerimos que tengan a la mano los siguientes materiales: su cuaderno de matemáticas u hojas blancas, un lápiz y una goma. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Para iniciar, analicemos la siguiente situación. A Isabel y Alfredo, dos estudiantes de segundo de secundaria, les gusta jugar a los volados con monedas. Isabel elige una de las caras, águila, mientras que Alfredo, al no tener otra opción, se quedó con sol. Planteado lo anterior, entre Isabel y Alfredo, ¿quién piensan que puede ganar? Yo pienso que puede ganar cualquiera de los dos, porque tienen la misma posibilidad, pero les pregunto a ustedes, ¿cómo es que podemos determinarlo? Podemos darnos cuenta que, al lanzar una moneda al aire, solo tenemos dos opciones, es decir, dos resultados posibles, águila o sol. Sabemos que a todos los resultados posibles de un evento se les denomina espacio muestral. Entonces, ¿cuál es el espacio muestral del lanzamiento de una moneda? Águila y sol. En efecto, el espacio muestral del lanzamiento de una moneda es águila y sol. Y si contabilizamos cuántos son, el número total de eventos o resultados posibles son 2. Entonces, ¿cómo podemos determinar matemáticamente lo que puede ocurrir? Para eso tenemos a la probabilidad, para determinar cuál es la posibilidad de que ocurra un evento y con ello saber quién tiene mayor posibilidad de ganar. En el caso de Isabel, ella eligió águila, entonces se considera un evento favorable del total de las posibilidades que se pueden presentar en un volado, que son 2. Esto, en términos matemáticos, lo representamos como 1 de 2 o como 1 entre 2 o un medio. Pero, ¿qué sucede con Alfredo? Alfredo también tiene un resultado favorable, que es sol, del total de resultados que pueden caer al lanzar la moneda, que son 2. Por lo tanto, Alfredo también tiene la misma probabilidad de ganar que Isabel, porque cada quien tiene un resultado favorable del total, que son 2. Reflexionemos. ¿A qué evento está relacionado el que pueda ganar Isabel, Eduardo? Bien, la probabilidad que tiene Isabel de ganar está relacionada con el evento que caiga águila al lanzar una moneda. Asimismo, la probabilidad de ganar para Alfredo está relacionada con el evento de que caiga sol. Como hemos visto, la probabilidad de que caiga águila al lanzar una moneda es 1 de 2 o de un medio, y la probabilidad de que caiga sol también es de un medio. Por esta razón, sabemos que tanto Isabel como Alfredo tienen la misma probabilidad de ganar. Así es. Analicemos esta otra situación. Patricia y su hermano Antonio juegan a lanzar un dado.
Cada quien debe elegir 3 números diferentes de las caras del dado, sin que se pueda repetir ningún número. En el primer juego, Patricia eligió las caras con los números 1, 4 y 6, y Antonio eligió las caras con los números restantes, 2, 3 y 5. Entre ella y él, ¿quién tiene mayor probabilidad de ganar con esa selección? ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, Eduardo, cuando lanzamos un dado al aire puede caer 1, 2, 3, 4, 5 o 6, ya que es el espacio muestral para el lanzamiento de un dado y lo representamos con la letra omega del alfabeto griego, aunque pueden encontrar en algunos textos que se representa con la letra S. Es importante reconocer cuál es el espacio muestral cuando se propone un experimento, porque con él se realiza el conteo del número de resultados o eventos totales del experimento. Regresando a nuestro problema, identificamos que en total hay 6 resultados o eventos posibles. Analicemos de ellos cuántos son favorables para Patricia, que eligió las caras con los números 1, 4 y 6. Son los 3 resultados favorables. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que gane Patricia? Es decir, que al lanzar un dado caiga con alguna de las caras 1, 4 o 6. Como eligió 3 números, la probabilidad de que caiga cualquiera de ellos es 3 de 6, Eduardo. En efecto, son 3 resultados favorables del total de resultados o eventos posibles, que son 6. Esto quiere decir que la probabilidad de que caiga 1, 4 o 6 al lanzar un dado es de 3/6. Analicemos qué sucede con la selección de Antonio, quien también tiene 3 resultados favorables de un total de 6. Antonio eligió 3 números del total de los posibles resultados. Por eso es que la probabilidad de que caiga 2, 3 o 5 al lanzar un dado es también de 3/6. Por ello, concluimos que si Patricia y Antonio eligen cada quien 3 caras con números diferentes, ambos tienen la misma probabilidad de ganar, y esta es de 3/6, o su equivalente, 1/2, es decir, 0.5, que representa el 50% del total de los resultados posibles. En el segundo juego, Patricia elige las caras con los números 1, 3 y 5, y Antonio selecciona los números restantes, el 2, 4 y 6. Entre Patricia y Antonio, ¿quién tiene mayor probabilidad de ganar? Analicemos esta nueva situación. Patricia eligió 3 resultados que son favorables de 6 resultados totales posibles. Entonces, la probabilidad de que al lanzar un dado caiga 1, 3 o 5 es de 3/6, lo que equivale a 1/2 o 5/10, que representan el 50% del total de los resultados posibles. Por la misma razón, Antonio, al elegir los otros 3 resultados de los 6 posibles, obtiene que la probabilidad de que al lanzar un dado caiga 2, 4 o 6 sigue siendo de 3/6, que es igual a 1/2 y a su vez a 0.5, representando al otro 50% del total de los posibles resultados. Queda claro que igualdad de condiciones puede dar igualdad de posibilidades. Ahora, recapitulemos lo que hemos aprendido hasta este momento. Hemos advertido que, al lanzar una moneda al aire, la probabilidad de que caiga sol o águila es de 1/2, o su equivalente 5/10, es decir, hay un 50% de probabilidad de que caiga sol o de que caiga águila. Por esta razón, cuando 2 personas juegan un volado, cualquiera de ellas tiene la misma probabilidad de ganar, aunque no efectúen el volado. Así es, Eduardo. También hemos analizado que al lanzar un dado, la probabilidad de que caiga 1, 3 o 5 es igual a la probabilidad de que caiga 2, 4 o 6, porque los resultados favorables en cada caso representan la mitad de los eventos totales. Por lo tanto, la probabilidad de que caiga 1, 3 o 5 es de 3/6, igual a 1/2 o su equivalente
de 0.5, que representa el 50% del total de los resultados posibles. Esto mismo ocurre cuando calculamos la probabilidad de obtener 2, 4 o 6. Espero que haya quedado claro. Para seguir practicando, les propongo el siguiente reto a resolver en casa. Patricia y su hermano Antonio juegan a lanzar un dado. Patricia elige las caras con número par, es decir, 2, 4 y 6, mientras que Antonio seleccionó aquellas caras que tienen múltiplos de 3, es decir, 3 y 6. Determinen quién de ellos tiene mayor probabilidad de ganar y por qué. Para contestar estas preguntas, se pueden guiar resolviendo los siguientes cuestionamientos. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado caiga número par? ¿Y cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado caiga un múltiplo de 3? Bien, Eduardo. Ahora analicemos esta otra situación. Una ruleta está dividida en 5 sectores circulares iguales, como se muestra en la siguiente imagen. Recuerden los retos anteriores y respondan. ¿Cuál es la probabilidad de que al girar la ruleta el color naranja quede señalado con la flecha? Al preguntar esto a 3 estudiantes de segundo grado de secundaria, respondieron lo siguiente. Lucía mencionó que la probabilidad de que quede señalado el color naranja es 1 de 5. Rafael contestó que la probabilidad de que quede señalado el color naranja es del 20%. Y Sonia respondió que utilizó el ángulo central de 72 grados y lo dividió entre 360 grados. Analicemos cada uno de los razonamientos y verifiquemos quién está en lo correcto. Lucía mencionó que la probabilidad de que quede señalado el color naranja es 1 de 5, porque el área que representa el color naranja es una parte del total de las 5 partes iguales. Rafael, por su parte, contestó que es el 20%, porque si el 100% es todo el círculo, la quinta parte que tiene el color naranja representa el 20%, mientras que Sonia utilizó el ángulo central del sector circular naranja. Para ello dividió 72 grados entre 360 grados, es decir, dividió los 72 grados del ángulo central del sector naranja entre 360 grados y esto equivale, Eduardo, a un quinto. Eso significa que Lucía, Rafael y Sonia están en lo correcto. El sector circular naranja representa la quinta parte del círculo, es decir, una parte de un total de 5 que lo componen. Por ello, la probabilidad de que quede señalado por la flecha el sector de color naranja intrínsecamente es un quinto, que a su vez representa el 20% del total del círculo. Con lo que hemos desarrollado, ya podemos contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que al girar la ruleta quede señalado el color verde? ¿Y cuál es la probabilidad de que al girar la ruleta quede señalado el color rosa? Podemos visualizar que para la probabilidad de que quede señalado el color verde es igual a la que obtuvimos para el color naranja, ya que al tratarse de sectores que representan la quinta parte del círculo, la probabilidad de ocurrir es del 20%. De la misma forma, la probabilidad de que al girar la ruleta quede señalado el color rosa es del 20%. Pero, ¿qué ocurre cuando los sectores circulares no tienen áreas iguales? ¿Cuál es la probabilidad de que al girar la ruleta caiga en cualquiera de esos sectores circulares? Maestra, le invito a sentarse. Gracias. Analicemos la siguiente imagen para que podamos responder a las preguntas. A simple vista, ¿cuál de los sectores circulares consideran que tiene mayor probabilidad de quedar señalado y por qué lo consideran? El sector rojo, ya que el ángulo central que lo forma es el mayor. En efecto, como el área de cada sector es proporcional al ángulo central que lo forma, el sector rojo es el que tiene mayor probabilidad de quedar señalado, porque al compararlo con ángulos centrales de los otros sectores, el rojo es el de mayor amplitud.
Así es. Y para calcular la probabilidad de cualquiera de los sectores circulares, basta con establecer las relaciones entre el ángulo central que forma a cada uno de ellos con el ángulo total que conforma el círculo, que es de 360 grados. Hagámoslo y comparemos sus probabilidades. Para calcular la probabilidad de que al girar la ruleta quede señalado el sector rojo, se divide su ángulo central de 135 grados entre 360 grados, lo que es equivalente a 27/72. Esto, a su vez, equivale a 3/8, es decir, 375 milésimos, que, expresado en porcentaje, equivale al 37.5% del área total. Muy bien, Eduardo. Para obtener la probabilidad de que al girar la ruleta quede señalado el sector amarillo, dividimos 90 grados entre 360 grados, lo que es equivalente a un cuarto, es decir, 25 centésimos, que representa el 25% del área total. La probabilidad de que al girar la ruleta quede señalado el sector verde es igual a la probabilidad del sector amarillo, ya que sus ángulos centrales son iguales, por lo tanto será de un cuarto, o de 25 centésimos, que representa el 25% del área total del círculo. Finalmente, para obtener la probabilidad de que al girar la ruleta quede señalado el sector azul, dividimos a su ángulo central de 45 grados entre 360 grados, correspondiente al ángulo central del círculo. Al simplificar esta expresión, obtenemos que el sector azul representa la octava parte del área del círculo, es decir, 125 milésimos, que representa el 12.5% del área total del círculo. Muy bien, comparen sus probabilidades. Al comparar las probabilidades de que al girar la ruleta quede señalado alguno de estos sectores, corroboramos que el sector con color rojo es mayor que cualquier otro sector. Por ello, decimos que hay una mayor probabilidad de que el evento ocurra. Ahora, también podemos concluir que el sector que tiene menor probabilidad de quedar señalado es el azul. Entonces, ¿cómo podemos obtener la probabilidad de cualquier evento al proponer un experimento aleatorio? Reflexionemos detenidamente en todas las situaciones que hemos analizado hasta este momento. ¿Se han dado cuenta que no hemos realizado ningún experimento? No hemos lanzado al aire una moneda ni un dado y tampoco hemos girado la ruleta. Sin embargo, podemos obtener la probabilidad de un evento, como el obtener un águila al lanzar una moneda, o que al lanzar un dado caiga un número par, o que al girar una ruleta quede señalado cierto sector circular sin haber realizado los experimentos. A este tipo de probabilidad en la que no se realizan los experimentos, pero se consideran las características de los eventos, se le denomina probabilidad clásica o teórica. Y es clásica por la consideración de que todos los eventos tienen la misma ponderación previa a la experimentación, en contra de la frecuencial, cuyos valores provienen de un experimento y por lo tanto varían. Es tiempo de que ustedes construyan y escriban con sus palabras la definición de la probabilidad clásica o teórica. Revisen su libro. Comparen su definición con la incluida en este. Es importante saber que la probabilidad nos permite tomar decisiones incluso cuando estamos jugando. En efecto, la probabilidad nos ayuda a tomar decisiones fundamentadas, hasta cuando jugamos. Ahora resolvamos el siguiente reto. Al lanzar una moneda y un dado al aire al mismo tiempo, ¿cuál es la probabilidad teórica de que caiga sol y número par? ¿Cuál es la probabilidad teórica de que caiga águila y un múltiplo de 3? ¿Cuál es la probabilidad teórica de que caigan sol y el número 5? ¿Cuál es la probabilidad teórica de que caigan águila y un número mayor a 4? ¿Cuál es la probabilidad teórica
de que caigan Sol y un número menor o igual a 4. Para resolver este reto, primero identificamos el espacio muestral. Lo haremos en una tabla o en un cuadro de doble entrada, aunque también pueden obtener el espacio muestral con un diagrama de árbol. El número total de eventos son 6, que corresponden al águila de la moneda, combinada con el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del dado, y otros 6 que corresponden al sol de la moneda con el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del dado. Entonces, el número total de eventos son 12. Con el número total de eventos podemos obtener la probabilidad de cualquiera de los eventos planteados en el reto. Maestro Eduardo, ¿nos ayuda a resolver la primera pregunta? Claro. Para determinar cuál es la probabilidad teórica de que caigan Sol y número par, identificamos los eventos favorables en nuestro cuadro, que son Sol 2, Sol 4 y Sol 6. Por lo tanto, el número de eventos favorables es 3 y el número total de eventos es 12. Como la probabilidad teórica P de que ocurra un evento E es el número de eventos favorables entre el número total de eventos, tenemos que la probabilidad teórica de que caiga Sol y número par es 3/12, que equivalen a un cuarto o 25 centésimos, correspondiente al 25% del total de resultados. ¿Se dan cuenta que es necesario identificar cuáles son los eventos favorables en el espacio muestral y cuántos son? Así es. Ahora determinemos cuál es la probabilidad teórica de que caigan águila y un múltiplo de 3. Como los múltiplos de 3 que aparecen en el dado son 3 y 6, los eventos favorables que identificamos en el cuadro son águila 3 y águila 6, es decir, el número de eventos favorables es 2, mientras que el número total de eventos son 12. Como la probabilidad teórica P de que ocurra un evento E indica el número de eventos favorables entre el número total de eventos, entonces la probabilidad de que caigan águila y un múltiplo de 3 es igual a 2 entre 12. Y simplificando obtenemos un sexto. Esto quiere decir que existe una probabilidad de aproximadamente el 16.66% de que al lanzar una moneda y un dado caigan águila y un múltiplo de 3. Entendido, maestro Eduardo. Y para determinar la probabilidad de que caigan Sol y el número 5, ¿qué hacemos? Identificamos en nuestro espacio muestral que están contenido en el cuadro que el número de eventos favorables es solo 1, el Sol 5, y el número total de eventos sigue siendo 12. Entonces, la probabilidad de que caiga Sol y el número 5 es de 1/12. Esto implica que aproximadamente existe un 8.33% de probabilidad de que al lanzar una moneda y un dado caigan Sol y el número 5. De acuerdo, maestro Eduardo. ¿Y qué hacemos para calcular la probabilidad teórica de que caigan águila y un número mayor que 4? Bueno, lo primero es reconocer los números mayores a 4 que están en el dado. Estos son 5 y 6. Entonces, en el cuadro donde se encuentra el espacio muestral, identificamos que los eventos favorables son águila 5 y águila 6. Por lo tanto, tenemos que el número de eventos favorables es 2. Y como el número total de eventos es 12, la probabilidad de que caiga águila y 5 o 6 es 2/12, o su equivalente, un sexto. Entonces, para calcular ahora cuál es la probabilidad teórica de que caigan Sol y un número menor o igual a 4, debemos determinar primero a qué números se refiere. Así es. Primero establezcamos cuáles son los números menores o iguales a 4 que se encuentran en el dado. Estos son 4, 3, 2 y 1. Ahora identifiquemos en la tabla aquellos en los que además caiga Sol. Estos son Sol 1, Sol 2, Sol 3 y Sol 4.
Por ello, los eventos favorables son 4, y como el número total de eventos es 12, entonces la probabilidad de que caiga Sol y 1, 2, 3 o 4 es de 4/12, o su equivalente 1/3, que expresado en porcentaje representa aproximadamente el 33.33% de probabilidad de que caiga Sol y 1, 2, 3 o 4. Hemos contestado todas las preguntas con el apoyo del maestro Eduardo, usando la definición de probabilidad teórica de un evento. Nos percatamos que es muy importante identificar el espacio muestral, ya que con él podemos reconocer cuáles y cuántos son los eventos totales, y esto nos permite determinar la probabilidad teórica. Para finalizar, les propongo el siguiente reto. Analicemos la siguiente situación. Rosa dice que tiene mayor probabilidad de ganar si al lanzar 2 dados elige que en ambos caerá el mismo número, que si elige que la suma de sus caras sea de 7. ¿Están de acuerdo con ella? Argumenten su respuesta. Recuerden elaborar sus notas, considerando las ideas más importantes del tema visto, y resuelvan los retos de ser posible. No olviden que este es un material de apoyo y que pueden consultar otras fuentes para complementar la información. Es todo. Les invitamos a que nos reencontremos en otra sesión de Aprende en Casa 2. Hasta pronto. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.